Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática con Jessica Tapia, Víctor Andrés García Belaunde, Juan Cheput y su servidor Ángel Delgado. En esta oportunidad yo quería compartir con ustedes la portada del diario Expreso, donde dice a la letra: cuarentena impuesta por gobierno de Sagasti se tambalea. Hemos nosotros en alguna otra sesión u oportunidad hablado de la continuidad de políticas entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti. Bien, yo quisiera que el día de hoy podamos enfocar no tanto lo que hace el gobierno y sus acciones fallidas, sino fundamentalmente el tipo de respuesta que se viene implementando desde la sociedad, desde el país en sus distintos sectores. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha anunciado en el plano legal la presentación de un conjunto de recursos de amparo para eliminar esta medida de toque de queda y cuarentena por ser consideradas inconstitucionales. Por otro lado, hemos visto algunos gremios como los de gastronomía, esa que causó orgullo a todo el Perú, una de las cosas buenas que hubo en los últimos años en el Perú, amenaza con ser absolutamente destruida. Y lo más importante es que desde el día jueves de la semana pasada hemos visto un conjunto de marchas que han ocupado distintos espacios y calles del centro de Lima y otros lugares del país protestando contra el estado de emergencia y contra la política que se implementa por el gobierno de Sagasti. Y esto creo yo que es un desafío importante y yo diría que es un hecho relativamente nuevo en la coyuntura política, porque a diferencia de lo que sucedió en marzo del año pasado y los meses sucesivos, hubo una profunda resignación, una consternación que aplacó los ánimos de las personas y se extendió una suerte de miedo ciudadano entre importantes sectores del país. En esta oportunidad parecería ser, y lo digo en condicional, que la coyuntura está cambiando y que el país, la gente, el pueblo peruano, en sus distintos sectores, está reaccionando contra esta medida. Sobre ello quisiéramos conversar. En primer lugar, Jessica, tu opinión al respecto. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Es un tema bastante complicado el de la pandemia y sobre todo buscar hacer un análisis, ya que se ha visto que a nivel mundial ni siquiera se tiene toda la información necesaria. Entonces, lo primero que se tiene que tomar en consideración aquí es que estamos entrando a la más grande retracción económica del siglo en lo que va de esta región. Se está hablando de más de un 8% de retracción y se habla de la apertura de nuevos 40 millones de nuevas personas que van a estar en pobreza. Estamos hablando de un número inmenso de nuevos pobres en la región. Frente a este panorama es que tenemos que dar un paso atrás y comenzar a evaluar qué es lo que está haciendo el gobierno y por qué, como tú bien has señalado, Ángel, las personas están entrando a esta desobediencia civil, que es salir, marchar a las calles, no querer hacer caso a esta cuarentena, por el estado de emergencia, a estos sectores, como tú dices, el de la gastronomía es uno de ellos, que colocan grandes carteles sobre sus negocios diciendo, vamos a trabajar, estamos trabajando, vengan. Porque, ¿qué se hace? Es la pregunta. Se están postulando centros de retención para personas, se hablan de multas que son millonarias para la realidad peruana, de 200, 300, 400 soles, que si no las pagas en un corto periodo de plazo, vas a ser un muerto civil, que no puedes hacer ninguna actividad en bancos. ¿Es este el camino necesario o estas medidas solo van a agudizar este distanciamiento que se siente entre la población y el gobierno? Ahí es donde tenemos que ponernos a evaluar y yo creo que el gobierno ha realizado medidas que no están bien planteadas. Yo lo debo decir desde mi tribuna, capaz en el extranjero veo las cosas con otros ojos, pero yo creo que no era el camino. Ya el gobierno de Vizcarra había colocado estos cierres radicales casi, y la gente lo sabía de una manera eficaz.
incongruencias, y son incongruencias de discurso, como que ya llegan las vacunas en enero, estamos ya en febrero, no ha llegado, como que sale la ministra y dice vamos a vacunar a todos, a la mitad de los peruanos, 15 millones creo de peruanos para el 28 de julio, cuando es imposible esa promesa, y sale, por ejemplo, The Economist a decir que la mitad de los peruanos será vacunada para el próximo año todavía, en el 2022. Entonces tú estás viendo que no hay una solución. Entonces, este pueblo manso que tuvo Vizcarra y que aceptó las duras medidas de ellos, ya no está manso y no va a ser manso. Si Sagasti está esperando vivir en ese paraíso, lo han mal asesorado. Nuevamente, está mal asesorado. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas? Yo creo que es un trabajo en donde todas las carteras tienen que ajustarse las tuercas y plantear nuevas cosas. No plantear lo mismo que se hizo el año pasado, que no ha funcionado. Es cierto, como dicen las encuestas, más del 60% de la población cree que cae en irresponsabilidad en los peruanos. Y sí, los peruanos somos desorganizados, criollones, rompemos reglas. Es cierto, no nos vamos a poner una venda en los ojos, pero la percepción de que el gobierno no está haciendo las cosas bien ha crecido del 15% al 25%. Eso es algo que tiene que llamar a nuestras autoridades a la reflexión, y se tienen que organizar con el sector privado y poner nuevos elementos para poder trabajar con responsabilidad, pero reactivando la economía de nuestro país. El sector pobreza está creciendo y eso es inaceptable, Ángel. Yo prefiero no profundizar más en este tema porque también no estoy en el país, puede sonar facilista de mi parte, pero yo creo que es lo que siente mucha gente como yo, que vive fuera y que tiene personas queridas, amigos, y que siente en el corazón lo que le pasa a nuestro país. Entonces, yo sé que ustedes van a quizás tener una percepción un poco más incluso intensa que la mía, ya que lo viven todo, y me gustaría escucharlos, ¿no? Muy bien, gracias, Jessica. Y yo quería preguntarle a Víctor Andrés, profundizando este tema, si cree él de que este rechazo que se está generando en la población en distintos sectores y de modo diverso, con distintas intensidades, va a tener algún tipo de reflejo en la campaña electoral, o si por el contrario la campaña electoral camina por un circuito, por un camino absolutamente separado de esta preocupación ciudadana que la estamos verificando día a día. Víctor Andrés, adelante. Bueno, Ángel, muchas gracias. Interesante siempre el camino que traza Jessica cuando empieza sus intervenciones y nos da un derrotero más o menos por dónde podemos ir y comentar, ¿no? A ver, efectivamente la cuarentena del 15 de marzo pasado, del año pasado, fue exagerada, bruta, compulsiva, casi expoliatoria de tus actividades y a veces inclusive de tus negocios, de tu patrimonio, ¿no? Y el pueblo lo aceptó porque, en fin, Vizcarra tenía un grado de aceptación importante y la prensa, por supuesto, muy vizcarrista. Y bueno, las noticias que venían de fuera eran también terribles, ¿no? A pesar de que ya el 15 de marzo entramos a una cuarentena con retraso, porque hay que recordar que el 31 de enero ya se dieron 2 decretos supremos de la ministra de Salud en ese momento, dando una serie de medidas y recursos para afectar la pandemia. Sin embargo, se permitió que entre gente por el aeropuerto y un piloto o un purser de LAN fue el que parecería el primero en traer este virus al Perú y no hubo pues ningún tipo de seguimiento ni de precaución. Esto se aceptó, pero las medidas fueron catastróficas porque además en un país como el nuestro que no hay hospitales, nunca los ha habido, ahora con mayor razón, no hay camas UCI, no hay postas médicas, no hay inclusive médicos en provincias, están muchos concentrados en Lima, donde además no hay oxígeno debido al gobierno. Hay que recordar que el gobierno aprista en su primer gobierno al final creó la Digemín,
que es la que ha causado este problema y deberían ellos ser juzgados rápidamente, porque ellos pusieron una cuota de oxígeno de 99% para sacar del mercado a muchos productores de oxígeno y dejar solamente a 2 que hicieron un oligopolio del oxígeno. Ese oligopolio lo encontró, nadie lo cambió y lo encontró Vizcarra y casi de alguna manera sigue hasta la fecha. Se han dado algunas normas, pero temporales, pero no se ha atacado exactamente el fondo del asunto. Entonces, con todo eso, evidentemente, cumplir una pandemia, cumplir una cuarentena en pandemia, hoy día es casi imposible en un país donde la gente vive en cuartos. Sobre todo los extranjeros, los venezolanos viven en dormitorios, hacinados. La gran parte, el promedio de habitación en el Perú de vivienda son 30, 35 metros. O sea, al final la gente sale por las ventanas de su casa. ¿Cómo puede quedarse en su casa habiendo tanto hacinamiento y tanta falta de servicios públicos, agua, etcétera? El gobierno no ha repartido mascarillas, no ha repartido alcohol, no ha repartido gel, el gobierno no ha repartido oxígeno gratis, con dificultad lo ha hecho a veces. En fin, no ha repartido vacunas, no ha hecho nada que han hecho los gobiernos, otros gobiernos fuera del país, antes de someter a su pueblo a una cuarentena de esta naturaleza que es rígida. El Perú ha decrecido este año o el año pasado, el que acaba de terminar, 11%. Es mucho, es mucho. En España y algunos países europeos han decrecido menos y están en dificultades económicas tremendas. España han cerrado 120.000 empresas en España y consideran que el país va a entrar en una etapa casi de quiebra. Pero la ventaja de España es que es parte de la Comunidad Europea. Va a recibir fondos de los europeos, de la comunidad. No va a tener ningún problema como lo recibió Grecia en su momento. En el Perú, ¿de quién va a recibir fondos? Va a tener que endeudarse más. Y las deudas ya hemos visto que no son baratas. El Perú ha pasado de tener un 18% del PBI en deudas hace 5 años, al final de Humala, a 38. O sea, su deuda externa se ha duplicado y no vemos dónde está el dinero. Ese es el problema. Ahora bien, todo este mal manejo que pudo haberse aceptado a regañadientes con Vizcarra, no se va a aceptar con un novato en política que acaba de llegar y que encontró la presidencia de pura chiripa, que es el señor Sagasti, a quien respeto y aprecio, por supuesto, es una buena persona, pero ha llegado recién. Antes de que sea elegido presidente, el 70% del país no lo conocía, no sabía quién era. Y es un intelectual, es un académico, pero es un hombre respetable, un hombre sin acusaciones de corrupción, que para mí es fundamental, pero finalmente es un hombre que es parte de un partido que está en la lista electoral y que no han hecho lo que hizo la Acción Popular y Belaúnde y Paniagua en su momento, de retirarse para dejar trabajar al presidente transitorio y no participar en las elecciones siguientes. Ellos no lo están haciendo. Sagasti ni siquiera ha renunciado a su segunda vicepresidencia. Entonces, todo eso, el mal manejo hoy, le va a afectar de todas maneras al Partido Morado. De hecho, ya le está afectando. Correcto. Por eso es que yo planteé en su momento, cuando fue elegido Merino, dije, oye, el Partido Popular debe retirarse, porque le va a caer todo encima, sobre todo en una época de crisis, te cae todo encima, y lástima que caiga todo encima y de manera tan rápida, pero la crisis es así. Yo creo que eso le va a perjudicar muchísimo al Partido Morado, y de hecho lo está perjudicando en este momento el gobierno morado, porque ellos dicen, no, el presidente es morado, pero el gobierno no. Pero el presidente morado es el fundador del partido. Así es. Y es candidato a la plancha presidencial. Él es un partido morado, es un gobierno morado. O sea, ellos quieren distinguir una cosa de la otra. No, pues, eso no se puede distinguir, lamentablemente, para ellos. Muy bien, efectivamente, el color morado impregna todo el régimen de arriba abajo, y además los ministros están en la misma línea. Ahí está Hélice en el Ministerio del Interior, que postuló a las elecciones el año pasado, etcétera. Yo creo que eso no se puede, es incontestable ese tipo de cosas. Juan, yo quería preguntarte, además de lo que nos ha planteado Jessica y Vitocho, si las encuestas que conversábamos hace un par de días están reflejando esto. Estamos ya entrando al segundo mes del año del Bicentenario del 2021. Estamos apenas a casi 2 meses y una semana de las elecciones convocadas. Yo quería preguntarte si este nuevo clima de ebullición, de rechazo, de desobediencia civil, como decía Jessica, está siendo tomado en cuenta, está siendo reflejado en las encuestas que estamos conociendo. Juan, adelante.
Muchas gracias, Ángel. Un saludo a Jessica y a Vitocho. Definitivamente se están reflejando en las encuestas. Yo, en este siglo, no recuerdo ni una caída en la popularidad presidencial que supere los 30 puntos. Sagasti ha caído de un mes a otro 37 puntos. Y eso ni siquiera en los peores momentos de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, de Alan García, ha sucedido. Ni el Baguazo causó eso en Alan, ni el tema Saraí en Toledo, ni la permanente incompetencia de Humala generó una caída, sobre todo cuando se descubrió lo que hacía Nadine, de esa índole. 37 puntos ya es bastante, y eso demuestra de que hay un hartazgo en la ciudadanía. Ahora, en los candidatos, obviamente, se habla de los punteros en las encuestas, y a mí me llama la atención que los medios de comunicación no señalen un hecho evidente, que tanto George Forsyth como Julio Guzmán están en caída libre desde hace 3 meses. Entonces, eso demuestra de que definitivamente están perdiendo el favor popular, no solamente a nivel de candidatos presidenciales, sino también de listas parlamentarias, y eso ya es un rechazo. Y es un rechazo porque yo creo que la pandemia se está convirtiendo en el gran catalizador de la población en lo que se refiere a evaluar mejor el comportamiento político. Hemos vivido durante muchos años sojuzgados por una prensa dividiendo al país entre buenos y malos, donde los buenos eran aquellas personas conocidas como progresistas, pro aborto, antivida, ¿no?, que se sentían los modernos y que descalificaban permanente a todas las personas. Bueno, ahora son gobierno y están demostrando que no tienen capacidad de gestión, a pesar de que han copado el aparato del Estado y demuestran unas incongruencias que la población está viendo. Yo creo, y esta es mi hipótesis y tengo derecho a pensar, que esta cuarentena es forzada y es cruel. ¿Por qué digo que es forzada? Porque yo creo que no debería haber cuarentena. Ayer yo he ido ida y vuelta hasta Barranca, hasta el kilómetro 160 de la carretera Panamericana Norte, y en todo el trayecto parecía que no había cuarentena. La gente ignora a este gobierno. Y por otro lado, conversando con las personas, priorizan su bienestar económico que hacerle caso a este gobierno. Y por otro lado, hay tantas excepciones a diversos rubros, diversos sectores, que uno ve las calles de Lima y se da cuenta de que el trabajo está por encima de la salud, que es el discurso absolutamente contrario, primero la salud y luego la economía del gobierno. Por eso pienso que es una cuarentena forzada, porque su objetivo es otro. Su objetivo es generar una percepción de emergencia para poder justificar una postergación de las elecciones. Y por otro lado, su objetivo también es utilizar cruelmente a la pobreza para ganar adeptos a través de los bonos. Un bono durante la cuarentena es ayuda. Un bono después de la cuarentena es clientelismo. Eso hay que tenerlo claro. Van a entregar los bonos el 17 de abril. O sea, ¿de cuándo acá se le da oxígeno a un muerto? ¿O de cuándo acá se le aplica una vacuna a una persona que ya falleció? O sea, le van a dar los 600 soles el 17 de febrero. ¿Qué es eso? Ese es clientelismo. Por favor, hay que abrir los ojos. Si verdaderamente hay deseos de darle ayuda en términos financieros a las personas que no están trabajando en estos días, el bono es inmediato. Y es inmediato y hay formas de hacerlo a través de la banca, del sistema de bancos. Los bancos privados ya dijeron que podían prestar sus agencias y del propio Banco de la Nación. Sin embargo, van a esperar hasta el 17. ¿Y por qué? Porque buscan el clientelismo. 4,5 millones de peruanos que van a recibir el bono y que van a ver en papá gobierno a la persona que los ayuda o que les da un regalo después de la pandemia. Eso es clientelismo puro y en época electoral. Y esta es una cuarentena forzada, porque es una cuarentena sin cifras, es una cuarentena en la cual no sabemos el estado real de las cosas, es una cuarentena donde uno se pasea por los hospitales y no ve los muertos en las calles que había en agosto, en junio, en julio, ahora no los ve mayor tranquilidad en la gente y sobre todo, Vitocho decía que el 31 de enero se dieron los primeros dispositivos contra la pandemia. Ya pasó un año. Entonces, esto no es un peligro. Esto no es un accidente que nos sorprende. Este es un riesgo. Y el riesgo, por definición, se gerencia, se administra, porque ya lo conoces.
Claro. Entonces, ya sabemos que con mascarilla y con distancia social y evitando aglomeraciones puedes enfrentarlo y con protocolos se puede trabajar. Y el gobierno insiste en una cuarentena forzada para generar la percepción de urgencia y tener un pretexto para postergar las elecciones. Eso es lo que pienso y eso es lo que creo que está buscando este gobierno de Sagasti. Muy bien, Juan, creo que es muy importante lo que has dicho y tú cuando has señalado que las encuestas empiezan a manifestar un gigantesco repudio al gobierno de Sagasti, creo yo que no solamente hay que entender acá que estamos ante un gobierno morado, ese es el nombre del partido, es una cosa súper local, pero que no solamente estamos ante un gobierno incompetente, que lo es, la incompetencia yo creo que es una marca distintiva tanto de Vizcarra como de Sagasti. Sin embargo, tú has ido un poco más y yo quisiera que Jessica comente eso. Tú has señalado de que hay ahí determinadas posiciones que en otras partes del mundo y en Estados Unidos se conocen como lo políticamente correcto, ¿no? Este es un gobierno de los políticamente correctos. Y tú, Jessica, nos podrías contar quizás rápidamente, haciendo una comparación con lo que tú has visto en Estados Unidos, donde también hay muchas personas, sobre todo académicos, que se reclaman políticamente correctos, este tipo de gobiernos, ¿a dónde conducen? A los fracasos como el que estamos viendo aquí en el Perú con el señor Sagasti. Adelante, Jessica. Muchísimas gracias, Ángel. Yo quiero tomar algo que dijo Juan y me parece importantísimo porque claramente ha evidenciado que no hay sintonía con la población. Para resumir en una sola frase, este gobierno no hace clic, que ya para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Este gobierno no hace clic. Hay el riesgo que tienen las personas, la gente que no tiene recursos, de perder su vida. Ese riesgo existe, pero hay un riesgo mayor, que es el de no poder llevar el dinero a sus hogares para que los seres queridos puedan subsistir. Parece que las autoridades en este momento no han ni siquiera agarrado las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en donde se habla de los niveles de pobreza, de cómo viven, en qué condiciones vive la gente. En realidad, yo escucho a veces comentarios en las redes sociales o entre amistades o leo que la gente, ¿cómo no se quedan en sus casas? Es imposible. Nadie que sale a trabajar sale para querer morir trabajando. Esa no es la idea de ninguno de los ciudadanos. Y sí es cierto, hay una caída sistemática de Forsyth y de Guzmán en las encuestas, de la cual nadie hace mención. Y yo sobre eso, Ángel, quiero detenerme un ratito y quizás salirme de tu pregunta, porque creo que es importante también evaluar quiénes están subiendo en las encuestas, quiénes están ahí comenzando a tomar fuerza, y en este caso yo creo que quedan como segundo, tercero, depende de qué encuesta vemos, está Mendoza, Verónica Mendoza, o si no está Johnny Lescano, que son dos personas que tienen un discurso bastante similar, clara tendencia comunista, en donde se habla de patear la Constitución y se le echa la culpa a la Constitución de finalmente la pobreza en la cual están viviendo tantos peruanos y en general que está yendo en aumento, porque la pobreza ha subido, señores, y eso es obvio con la pandemia, de 20% a 30.3%. Entonces, pero ¿cuál es este discurso peligroso, creo yo, que va? Hay mucha gente que está en este momento disconforme, que está atemorizada, que no tiene los estudios, quizá o la educación o la preparación como para evaluar un poco más las frases y el contenido de esos discursos, que capaz no tienen la tecnología que nosotros todos tenemos de entrar a las redes sociales y poder ver a sirios y troyanos brindando sus opiniones y poder tener una idea un poco más clara del panorama, ¿no? Y que te haga pensar, aunque sea una voz que no va de acuerdo con la tuya, pero bueno, pues la puedes evaluar. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces son discursos radicales, son discursos donde hay que patear el tablero, y justo sobre esos altos niveles de pobreza y esa contracción económica de la cual yo hacía referencia en la región, es un foco para que crezcan aquellas personas que dan discursos populistas. Y mucha atención a todos los que nos están escuchando, así sean 5 gatos o así sean 3 millones de personas. La Constitución no nos ha llevado a la pobreza. Y estos caudillos populistas no nos van a sacar de la pobreza porque no hay
una tierra perfecta, siempre van a haber diferencias, lo que puede haber son herramientas para ayudar que el número de pobres salga, pero un país como está el nuestro, de la noche a la mañana es imposible ofrecer solución a todos los problemas. Entonces, por favor, tenemos que ver claramente quiénes son todos los que están liderando y van a optimizar la caída de Forsyth y de Guzmán. Yo no digo este es mejor que el otro, pero los candidatos que tenemos son bastante variopintos, ¿no? Todavía estamos a 2 meses, pero las tendencias muestran claramente que hay también un descontento de la población, ¿no? Dependiendo de cada encuestador, hay algunas encuestas que incluso dicen que el 86% de la población no quiere ir a votar, que ya me parecía una locura leer eso. Entonces espero que esas cifras sean equivocadas porque todos tenemos que mostrar la mayor responsabilidad de ir y acudir a las urnas y pensar que es lo mejor para nuestro país, no lo que es mejor para mí, ni lo que es mejor para mi amigo, sino lo que es mejor para el país, con un discurso realista, concreto, con proyectos viables, no con palabras que se las lleve el viento. Correcto. Muy bien. Vitocho, hay una pregunta que hay una alusión concretamente al escano. No, está ahí parte de la discusión. Yo quería un poco decir lo siguiente. A mí me cae muy bien. No conozco a Verónica Mendoza, pero yo ni Lescano, a mí me cae personalmente bien, no tengo nada en contra de él, pero sí, eso de que la Constitución trae más pobres me ha parado los pelos. Ya, una cosita, yo quería plantearles a Vitocho la siguiente pregunta. En un escenario donde 70 o 75%, 80%, no sé, gente que está rechazando las elecciones, las encuestas con los resultados, la parte menguada que queda de la población para hacer el análisis, pueden ser representativas a 2 meses de las elecciones, Víctor Andrés, y por cierto, respondiendo también a la preocupación de Jessica, ¿no? Claro está. A ver, bueno, Jessica ha planteado un debate casi conmigo, ¿no? En fin, voy a tratar de ser lo más objetivo posible sin entrar al terreno pues, de la polémica necesariamente, ¿no? Mira, 2 cosas. Primero, lo que ha dicho Ángel en el sentido de que si las encuestas pueden, algo así entendido que pueden ser un condicionante o una guía de lo que puede pasar más adelante dentro de 2 meses. Claro. Yo, revisando la encuesta que ha salido ayer o antes de ayer, me llamó la atención que el 70% de las personas encuestadas de manera espontánea, el 70% dice que no votaría por ningún candidato. Eso es importante. O sea, el resto de las encuestas les sugieren los candidatos a la persona encuestada y él dice fulano, sultano, mengano. Pero en este caso hay una pregunta espontánea: ¿por qué candidato votaría usted? Sin darle nombres. Claro, hay 24, se han quedado 17, pero en realidad hay 9 más o menos conocidos. Y entonces la gente dice, el 70% dice, no voy a votar por ninguno. Por ninguno votaría. Entonces, eso estamos a 10 semanas. Eso es terrible. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, es cierto que Forsyth está cayendo. Claro, se suponía que tenía que caer porque tiene 38 años, no tiene mayor preparación, no tiene casi experiencia, 2 años de alcalde de La Victoria, votaba ambulante, en fin, no hay mucha experiencia, no hay mucha carne allí como para ofrecer al pueblo peruano un gobierno sólido, responsable, con experiencia y con equipo, ¿no? O sea, es normal que Forsyth se iba a ir poco a poco despistando, no sé si lo suficiente como para no entrar a la segunda vuelta, eso es lo que no lo sé. En el caso de Guzmán, tiene pues muchos anticuerpos, tiene pues además el hecho de estar gobernando su segundo, y entonces, y con todos los escándalos que están saliendo, por ejemplo, ayer escuché una entrevista, antes de ayer, con Beto Ortiz, a una candidata morada, que decía que había sido de izquierda, pero muy radical, la conocimos en el Congreso porque era asesora de Marco Arana, muy radical, y decía que ella se había dejado todo
porque el Partido Morado era un partido republicano. Yo si hubiese estado ahí presente le hubiese preguntado, ¿y cuáles son los partidos monárquicos en el Perú? Si el Partido Morado es republicano, significa que hay otros monárquicos. ¿Cuáles son los monárquicos en el Perú? Entonces, no hay conceptos ni hay clara idea de lo que pretende este partido. Más aún con una persona como Hugo Mann, que es muy frágil, ¿no? Muy frágil. Ahora bien, en el caso de la Constitución, yo creo que nosotros en Acción Popular siempre no hemos creído en esta Constitución, en la actual. Hay que recordar que Álvaro Landini, cuando era congresista, tiró la Constitución, físicamente la tiró por los suelos, la Constitución de Fujimori. Hay que recordar eso. Belaúnde, hasta el año 2000, 2001, 2002 que vivió, él decía y le dijo a Paniagua, yo he estado presente, que había que volver, de acuerdo al artículo 305 de la Constitución del 79, volver a esa Constitución, utilizando ese artículo que permitía volver a la anterior. Pero Paniagua no se sentía sólido en el gobierno, era uno de los tres congresistas de Acción Popular gobernando, no tenía bancada, no tenía un respaldo y no lo hizo quizás por la reacción que podía haber. Pero nombró una comisión de bases de estudio de la Constitución. Así es. Y hizo un gran trabajo. Ángel Delgado lo sabe perfectamente bien. Reunieron a 25 personas o 28 personas, de las más calificadas todas. Presidió la comisión Diego García Sayán como ministro de Justicia y al final el gobierno entregó las bases de una reforma de la Constitución. Yo creo que ahí está todo. Ahí está todo. No es necesaria una nueva Constitución, en mi modo de ver. Hay otros que piensan lo contrario. Yo respeto, por supuesto, a todos mis correligionarios y mis amigos. Pero yo creo que eso es suficiente. Hay países que no tienen Constitución. Hay países que no tienen Constitución con capítulos económicos. Ya. El Perú tiene Constitución y capítulo económico. Pero eso no significa que el éxito o el fracaso de la economía sea por una Constitución. Las constituciones no cambian las cosas. El Perú creció muchísimo entre el año 50 y 68 que vino el golpe de Estado. El promedio de crecimiento del Perú en esa época fue 5.5 en casi 20 años. 5.5 con una constitución, la del 33. Claro. Acá, en esta constitución, hemos tenido crecimiento, sí, es cierto, pero solamente 8 o 10 años. No hemos llegado a los 20. Entonces, yo creo que las constituciones no cambian las cosas, los hombres cambian las cosas. Y claro, y que una agente de izquierda como Verónica Mendoza quiera una nueva constitución, porque ella ha sido enfática en esto, no recuerda que pidieron lo mismo el año 75, 78, y sí, hicieron un paro nacional, hubo una constitución del 79, participaron, pidieron todo, se les dio todo lo que pudo, y al final no la firmaron. Muy bien. La firmaron. Javier Seco, Jorge del Prado, todos, nadie firmó la Constitución. Y había artículos en la Constitución de ellos. De acuerdo. Entonces yo creo que vamos a lo mismo ahora. No lo sé. Yo creo que la Constitución hay que reformarla totalmente. No nos gusta tener una Constitución fujimorista que fue hecha para Fujimori. Por eso que los defectos que tiene la Constitución actual, la vacancia, así es, la inversión del Senado, todos esos defectos que tiene la actual Constitución es tema de Fujimori. ¿Por qué? Porque hubo un abogado distinguido, un hombre buena persona, pero que no sabía nada de derecho constitucional, que era Carlos Torres y Torres Lara, que fue el presidente de la comisión que redactó la Constitución. Era un cooperativista. O sea, por eso es que hay tantos errores, por eso es que hay tantas confusiones en las cuestiones de confianza. Víctor Andrés, estamos cerrando, de acuerdo con para lo terminar, que tú dices. es un tema muy largo, lamentablemente, que ahí lo dejo en todo caso por la sería del tiempo, pero es un tema muy debate complicado y muy largo que merece más de una reunión. Lo vamos a hacer de todos modos. Yo quería un poco, para cerrar ya esta presentación, a Juan Cheput, y bueno, opinión sobre esto, y solamente poner énfasis. Tú has señalado el fracaso del gobierno del Partido Morado, y yo creo que hay que señalar que eso no es solamente la incompetencia de un intelectual, buena gente que está ahí y está un poco perdido en el espacio, sino fundamentalmente hay una línea política ahí equivocada, que estos presuntuosamente lo llaman políticamente correcto. Sobre el particular, mi querido Juan.
tus opiniones. Yo creo que la opinión pública, los ciudadanos ya se están dando cuenta que la incompetencia no es exclusiva del Partido Morado, sino de la izquierda en general, que es la que está amontonada en este gabinete y que tiene aliados en el Congreso, como el propio Partido Morado, Somos Perú y el Frente Amplio. O sea, sí existe una relación con la izquierda, indiscutiblemente. Ya se ha visto antes en la gestión pública, en el caso de Susana Villarán, que temas como el de la corrupción y la poca capacidad de gestión son inherentes a ellos, ¿no? Y lo están demostrando en el gobierno. Pero, sin embargo, sí son muy voluptuosos, ¿no? Les encanta mucho el presupuesto público. Pues mira, el tema de los bonos. Ellos dicen que no hay dinero en el corto plazo para los bonos, pero sin embargo no han recortado ni un sol en las consultorías y asesorías que tienen, que se gastan alrededor de 2.000 millones de soles al año. ¿Y por qué menciono este tema de las consultorías y asesorías? Porque si hay un ejército de troles, si existe en estos momentos una capacidad de descalificación y de salir a las calles y de defender esta cuarentena absolutamente irreal, falsa, torpe, es porque esta gente gana muy bien en el aparato del Estado y son los que le dan soporte al gobierno para defenderla. Claro, como ellos tienen sus 15.000, 25.000 soles mensuales, dicen quédense en sus casas porque siguen ganando su sueldo mientras están detrás de un escritorio, descalifican a quienes piden que se respete a los que necesitan trabajar, etcétera, etcétera. O sea, es un sistema el que está detrás. Y yo creo que van a empezar a mostrar las garras en estos días conforme avance el periodo electoral. Por eso insisto, esta cuarentena es forzada y lo único que está buscando es generar condiciones para que no haya ningún tipo de consumación del proceso electoral. Menos mal que son tan ineptos que la gente quiere un cambio. Porque si fueran simplemente normales, si fueran mediocres, es decir, promedios, la gente diría que se queden un año más. Pero son tan malos, tan mediocres, como dice Expreso, nunca se ha visto un conjunto de ministros pero de tan bajo nivel, es que la gente quiere que se vayan. Y yo creo que ahí está el principal estímulo para que haya un proceso electoral. Muy bien. Una cosa, Juan Cheput, para terminar, la gente quería que Paniagua se quede. La gente quiere ahora que se gaste y se vaya. Yo trabajaba con Carlos Ferrer. Es verdad eso, esto es cierto. Y la gente quería que se quedara por 3 años y que hiciera los cambios constitucionales, porque era un buen gobierno. Sin embargo, ahora la gente quiere que se vaya a Sagasti porque es un gobierno que no es mediocre. Le hacemos un favor al decir que es mediocre. Es un gobierno absolutamente inepto, con un conjunto de ministros que no da la talla. Parece un directorio de una ONG ese conjunto de ministros. O sea, de ninguna manera tienen ni siquiera trayectoria. Y estamos viendo los resultados. El único que se ha ido es Chávarri. Sí, es un tema injusto sobre el cual también podemos conversar. Pero yo quería decir lo siguiente. Ha sido un excelente debate. Creo que hemos tocado temas sustantivos. Algunos de ellos creo que van a merecer que volvamos sobre los mismos más adelante. Y creo que lo importante que yo percibo en esta nueva coyuntura es que la paciencia popular, la paciencia de la gente del país mayoritario, que estuvo adormecido durante muchos meses por la enfermedad y la crisis, hoy empieza a reactivarse. Y esa es la noticia que a mí me alienta particularmente, a ustedes también, porque siento los fundamentos para que la cosa cambie y esta gente que ha llevado el país al desastre no pueda eternizarse en el poder. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad con Plataforma Democrática. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias por su participación. Gracias.